Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente entrevista, que es con el abogado Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, doctor? Primero a ver si me escucha y me ve. ¿Sí? Doctor Ulloa, ¿me escucha? Por supuesto, perfecto. Muy bien. Buenos días. A ver, doctor, ustedes se reunieron como consejo, no sé efectivamente si se reunieron o si se van a reunir en las próximas horas, para analizar la situación del contralor que en este momento pues está detenido. Mi pregunta es, ¿tiene el Consejo la facultad legal de nombrar al nuevo contralor o debe esperar que el contralor actual renuncie? ¿O el contralor actual puede seguir actuando aún, me invento, aún con grillete y ustedes no pueden tocarlo? ¿Cómo está la situación del nuevo contralor, doctor Ulloa? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a mencionar es una posición personal que he llevado justamente a mis compañeros y trataremos en un próximo pleno. El Consejo de Participación Ciudadana todavía no tiene una postura oficial, porque usted entenderá que ante esta situación sui generis muy especial, antes de hacer un pronunciamiento oficial, debemos necesariamente informarnos de todo el marco jurídico que sea necesario para poder tomar una decisión tan importante. Sin embargo, le dejo mi punto de vista. Cuando la Asamblea Nacional hace el juicio político y censura al excontralor, el doctor Carlos Poli, en ese momento el Consejo Transitorio, al no existir un Contralor General del Estado, tenía la obligación de haber efectuado el concurso para designar el Contralor General del Estado. Esa era la posición que tenía que haber tomado el Consejo de Participación Transitoria. Sin embargo, lo que hace el Consejo de Participación es indicar en una resolución que ellos no pueden hacer una evaluación sobre el contralor subrogante, ratifican la subrogación y lo encargan por el periodo que le correspondía al doctor Carlos Poli. Eso de ahí, sumado a el tema de la generación del Tribunal de Cuentas, usted conoce, era la transformación que se había propuesto para que tenga la Contraloría General del Estado. Ahora, esa es una decisión del transitorio, pero ¿qué tenemos después? Tenemos un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional donde blinda las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Esto quiere decir, y usted recordará, que por haber intentado hacer el concurso para elegir el nuevo Contralor General del Estado, ya fueron destituidos algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque el Contralor Pablo Celis tenía el respaldo de una decisión del transitorio y también el respaldo y blindaje de la Corte Constitucional. En los actuales momentos se encuentra una contralora encargada, que es una subcontralora designada por otro encargado, que era el doctor Pablo Celis. Eso es materia de análisis en este momento al seno del Consejo de Participación Ciudadana. Materia del análisis también es ver si es factible este encargo del encargo que se ha efectuado a la actual contralora encargada, puesto que la ley orgánica establece justamente en el artículo 33 que la persona que designa al subcontralor es el Contralor General del Estado y el doctor Pablo Celis es el Contralor subrogante. Eso también es materia de análisis, pero lo principal es que el blindaje que otorga el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional blinda la designación y nombramiento del doctor Pablo Celis, este encargo que se le entrega hasta la culminación del periodo que le correspondía al doctor Carlos Poli, es decir, hasta marzo del 2022. Pero si él no se encuentra en funciones en la actualidad, la funcionaria que ejerce como contralora este momento no goza de ese blindaje del dictamen interpretativo, ni tampoco fue parte de la designación efectuada por el Consejo Transitorio. Lo que le quiero mencionar es que desde mi punto de vista, ni siquiera es necesaria una consulta a la Asamblea, una consulta a la Corte Constitucional, ni consulta al Procurador del Estado. Directamente el Consejo de Participación puede dar inicio al proceso de concursos y méritos para designar al Contralor General del Estado. Y esto es con el análisis jurídico que le acabo de indicar. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, le saludo Omar Jaén. Doctor. Muy buenos días.
Doctor, yo le entiendo su posición, totalmente justificable, pero yo también entiendo a sus compañeros del Consejo. Ya hay un precedente, pues que la Corte Constitucional, que por cierto fue posesionada o fue designada por el Trujillato, cuando intentaron ni siquiera votar, sino analizar una decisión del Trujillato, los decapitaron. O sea, es comprensible también el cierto recelo que pueden tener sus colegas en el Consejo de Participación de analizar siquiera este tema. Le comento, no es que exista un temor de parte de los consejeros, simplemente estamos analizando posiciones jurídicas, que es importante. Pero lo que yo le quiero indicar, y bien usted lo trae a colación, es que en su momento, con la designación del transitorio al doctor Pablo Celi, con el encargo hasta marzo del 2022, con el blindaje de la Corte Constitucional, era imposible tocar esa designación. Había que esperar hasta marzo del 2022 para iniciar el proceso de designación de la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado. Como nos encontramos en este momento, con un encargo del encargo, por supuesto, no se encuentra en este momento las condiciones como para incumplir el dictamen interpretativo o incumplir lo resuelto por el transitorio. Es decir, no tenemos ningún criterio de oposición que pueda hacernos incumplir funciones o peor aún caer en causales para un juicio político. Pero pienso que además es legítimo porque la sociedad ecuatoriana merece ya que se tome unas decisiones al respecto para designar justamente el Contralor General del Estado, una autoridad de las más importantes en el control de la administración pública. Doctor, y me pongo como abogado del diablo, ¿y el principio de la presunción de inocencia del actual Contralor encargado? ¿Eso Mire, no más bien lo protege de que no sea cesado o reemplazado? Por eso estoy indicando de que esta es una posición de mi parte, sin embargo, tampoco es definitiva, es perfectible. Y una de las cosas que estoy analizando es ya la parte administrativa. El actual Contralor subrogante se encuentra gozando de unas vacaciones, es decir, no está fuera del cargo, pero no se encuentra en funciones, se encuentra una persona encargada. Entonces habrá que analizar también en el ámbito administrativo a efectos de no vulnerar garantías, a efectos de no justamente contraponernos contra la seguridad jurídica y que esto afecte el concurso que se vaya a hacer. Pero también le digo algo, Jimmy, que esto es muy importante. El periodo que le correspondía al doctor Carlos Polit era hasta marzo del 2022. Esto quiere decir que igualmente nosotros ya tenemos que dar inicio al concurso de méritos de oposición para que al día marzo del 2022 ya sea posesionada la autoridad de la Contraloría General del Estado. Doctor, salvo que en consulta popular ustedes sean cesados, porque el presidente electo ha dicho que quiere cesar al Consejo de Participación. Interesante pregunta. Le digo, yo no estoy en contra, jamás, de la herencia en la política. Si una persona tiene un criterio y ese criterio es mantenido en el tiempo, sobre todo una persona que anda en política, para mí tiene mi respeto. El presidente electo Guillermo Lasso, hace 2 años atrás, cuando estaba el periodo de elección de los consejeros definitivos, él había indicado de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. Y ese criterio ha sido sostenido durante sus campañas. Creo que está en un plan de trabajo y también lo ha manifestado una vez que ha ganado. Entonces su criterio coherente merece mi respeto. Sin embargo, ya en la parte moral, en la parte formal, jurídica de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, es cuanto yo he pedido los exhortos al señor presidente electo para que nos reciban y poderle exponer. Pero se lo voy a mencionar solamente en la parte jurídica. No existe la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana sea eliminada a través de una consulta popular. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, en el momento que recibió varias propuestas para hacer enmiendas, reformas y consultas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ya emitió un pronunciamiento en el cual establece cuál es el mecanismo para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es? Y ese mecanismo es la reforma parcial a la Constitución. No existe la posibilidad de hacerlo mediante consulta popular, sino mediante una reforma a la Constitución, reforma parcial. Recordemos, el Consejo ha pasado por la enmienda, ha pasado por la reforma
Esta reforma no fue aprobada dentro del seno de la Asamblea y tiene que ser tratada en lo posterior. No puede ser tratado inmediatamente. Es decir, yo entiendo que no tiene que... existe una posición política, existe un criterio para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. En lo jurídico, ese no es el camino. Y ahora vamos en la parte moral, en la parte principal que interesa a la ciudadanía. Existen en estos momentos problemas mucho más serios que pretender eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Existe el problema de una nueva ola de pandemia. Y ya estoy leyendo en los medios informativos que una cepa que se ha dado en otro país es la más peligrosa y la vacuna no produce efectos. Y es posible que venga una... Ya, doctor, no está bien la digresión, pero ¿una reforma constitucional no se puede dar por la vía de una consulta? El proceso de reforma constitucional... Parcial, como dijo usted. Reforma parcial, se establece de que hay un proyecto que primero tiene que pasar y ser aprobado por la Corte Constitucional para ver si no existe una regresión de derechos y luego pasar por la Asamblea Nacional para el debate de esta propuesta. Pero esto no quiere decir que con la sola propuesta ya pasa, la Asamblea solamente tiene que decir, hey, ya, vaga. No, la Asamblea Nacional es deliberante, tiene que hacer la crítica, el análisis, el debate respectivo. Y si la Asamblea considera de que no debe pasar esa iniciativa de proyecto de reforma parcial, pues simplemente no pasa.